Examíname, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y guíame en el camino eterno, y guíame en el camino eterno. Hola, mis hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en cualquier lugar en el que estén mirando esta transmisión. Les invito para que saluden en el chat de comentarios y digan, por favor, desde dónde se están conectando a esta transmisión de la serie Obstáculos a la Gracia. Y hoy estaremos mirando el tema lidiando con los ídolos de mi corazón. Le pido tener la amabilidad de compartir esto con otros hermanos, con amigos, con personas que usted sepa que necesitan ser ministrados por la palabra de Dios. Esta serie surge a raíz de una serie de enseñanzas, valga la repetición, que hemos estado presentando en Embajada de Gracia en estos días. Y la idea es que pues no queremos quedarnos, ¿verdad? Solamente con la enseñanza nosotros, sino que queremos compartir con usted, con las personas que se puedan transmitir, que se puedan retransmitir, que puedan eh, compartir esta transmisión. Oremos al Señor en esta noche. Padre, Dios de misericordia, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de haber sido rescatados por la obra de la cruz. En esta noche te pido que tu palabra llegue a los corazones y ministre según el poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, esta serie tiene como propósito y la enseñanza en particular de esta noche tiene como objetivo guiar a los participantes a identificar y renunciar a los ídolos que bloquean la gracia de Dios en sus vidas. ¿Sí? Entonces, de verdad, oro que el Señor ministre a sus corazones. Yo quisiera decirles también que en esta enseñanza estoy compartiendo cuatro bendiciones para su propio crecimiento espiritual. Número uno, ya les he compartido por vía de WhatsApp. Si no lo tiene, escríbame directo. Ahí debajo en la pantalla está mi número de WhatsApp. Si no lo ha recibido, la lista de iconos que representan los diferentes ídolos sobre los que quiero trabajar en esta ocasión. Y junto con esta lista de íconos también les estoy compartiendo una lista de ídolos modernos. Es decir, están los íconos, las imágenes representativas, pero están los detalles con un comentario bíblico, con una aplicación explicando, por ejemplo, cuando dice el ministerio, identificándolo como un ídolo, explica por qué el ministerio puede convertirse en un ídolo, porque hay una línea fina entre servir al Señor y utilizar el ministerio como un centro de adoración y afecto. También dentro de esta serie
estoy invitándoles a tener una lectura devocional cada día de esta semana. Les he enviado una invitación. Si no la ha recibido, también me puede escribir al número de WhatsApp y se la comparto con mucho gusto. Es un plan devocional para leer de manera personal. Tiene una lectura para cada día. La primera parte se lee un devocional, se leen los textos bíblicos y luego se le invita a compartir qué les ha dicho el Señor por medio de su palabra. Y entonces esta transmisión en vivo está como parte de esta bendición que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Quisiera preguntarles en este día, cuando usted piensa en la palabra ídolos, ¿qué es lo que viene a su mente cuando piensa en la palabra ídolos? Según lo que vemos en la palabra de Dios, ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Le pido por favor que tenga su Biblia en mano y que permita que no sea yo con mis palabras, sino que sea la misma palabra de Dios que pueda hablar a su corazón. Lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 14 y como texto de respaldo tenemos a Colosenses 3:5, cuando la palabra de Dios nos especifica que muchas veces nosotros confundimos, ¿verdad? La temática de los ídolos y acusamos a un grupo de religiosos pensando que realmente eh, solamente se refiere a idolatría cuando adoran imágenes. Dice la palabra de Dios, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí especifica que la avaricia puede ser o es una especie de idolatría. La idolatría es un problema del corazón y no solo de imágenes físicas. Así que con esto en mente, ya queremos destruir la idea de que idolatría es solamente adorar imágenes, ¿sí? Porque esa es la preconcepción que tenemos normalmente de la palabra idolatría. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la definición de ídolo? Ídolo, según la palabra de Dios, es cualquier cosa creada que reemplaza a Dios en el corazón humano. La idolatría es un problema, es un desafío espiritual que impide, y vamos a ver más adelante, el daño que implica la idolatría para una persona. Fíjese que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía el pacto, las promesas, los patriarcas, los profetas, los reyes enviados por Dios, y aún así experimentaron tantos problemas y aún hoy están pagando, ¿verdad? Las consecuencias de sus actos idolátricos. Porque la idolatría implica una lealtad desviada del corazón. Entonces, el problema de Dios no era con el becerro de oro como tal, sino con el corazón de los israelitas y por supuesto con nosotros hoy también. Buscando y estudiando, me encontré, bueno, hay varios diccionarios bíblicos que definen el término idolatría, pero para una muestra, Holman define la idolatría como un afecto o esperanza fuera de Dios, afecto o esperanza fuera de Dios. Vine, el diccionario ilustrado Vine, describe la idolatría como adoración ilegítima y representa y habla de la codicia como idolatría, como ya acabamos de leer. El diccionario Mundo Hispano representa y habla de la idolatría como una desviación del culto verdadero. También estuve tomando una muestra de 3 comentarios bíblicos y encontré que Matthew Henry, hablando sobre Ezequiel capítulo 14, que vamos a ver en detalle más adelante, se refiere a la idolatría como deseos ocultos que reemplazan a Dios. Yersby, hablando de la idolatría, habla de lo que reemplaza a Cristo, todo aquello que reemplaza a Cristo. Y Beacon habla de la idolatría como traición del corazón de Dios. Y por supuesto, para
que tener coherencia en que cuando se habla de ídolos en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se habla de nada, algo que es como nada. Y en el griego, ideleus, hablando de una imagen falsa o una imitación sin sustancia. En síntesis, mis hermanos, el problema de la idolatría no es el objeto, sino el corazón. Y Calvino decía en Confesiones, repite varias veces que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Así que cuando nosotros venimos a este tema, tenemos que presentarnos ante Dios con reverencia y humildad, no a la defensiva, porque de esa manera entonces podríamos estarnos convirtiendo nosotros y nuestros razonamientos en nuestros propios ídolos. Cuando nos acercamos a Dios en humildad, en confianza, en verdad, en interés de escuchar su voz, entonces vemos que estamos listos para que Él hable con nosotros. Ezequiel capítulo 14, me llama la atención este pasaje en particular y voy a decir tres cosas básicamente que presenta el profeta. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo la Reina Valera 1960, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Para empezar, estaban haciendo una buena cosa, que era venir delante del profeta. Y si vienen delante del profeta es porque están buscando que Dios les hable. ¿Cuánta gente canta, quiero escuchar tu dulce voz, pero no han destruido sus ídolos? Y aquí ocurre algo con esta gente. Dice que Dios decidió hablarles. Y en el verso 3 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y aquí vemos algo interesante, porque no está hablando de una imagen o un aparato o un objeto o una actividad o una cosa. Estamos hablando de que ellos habían puesto sus ídolos en sus corazones y dice, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y dice Dios al profeta, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es decir, la palabra de Dios y Dios hablando al profeta le dice, yo no le voy a responder a esta gente lo que ellos quieren escuchar. Dios no responde a un corazón dividido. Y si lo hace como dice, como dice aquí, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Es decir, Dios primero se rehúsa a responder al corazón que tiene su afecto, su adoración, su devoción puesto en otras cosas u otras personas. Y ahora les dice, háblales, está bien, vamos a hablarles, yo les voy a hablar, diles esto. Verso número 4. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y estableciendo el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Es decir, el verdadero mensaje de Dios va a estar realmente obstruido porque hay una afección, hay una inclinación afectiva en el corazón del hombre. Dios lo ha establecido así. Tim Keller, en su libro Ídolos que fallan, dice de la manera siguiente, lo que absorbe más tu corazón que Dios es un ídolo. Tremendo eso, ¿no? Lo que absorbe más tu corazón que Dios es un ídolo. Una corrección con la cita de antes de Calvino, es la referencia es la institución de la religión cristiana, cuando él escribe que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Qué interesante esta frase de Tim Keller en el libro Dioses que fallan. Lo que absorbe más tu corazón que Dios es un ídolo. Eso puede ser la búsqueda del éxito, el deseo de control, el dinero e incluso el mismo ministerio. Ahí en la lista que les comparto, y si no lo tiene, por favor recuerde que se lo puedo enviar con mucho gusto, porque les estoy listando 14 ídolos modernos que son los más comunes en nuestros días. Y aquí vemos como obstáculo número uno que los ídolos nos alejan de la gracia de Dios.
¿Por qué? Porque lo que Dios hace es que le va a responder conforme a la multitud de sus ídolos, no el mensaje que él quiere dar. Número dos, la idolatría bloquea la gracia. La idolatría bloquea la gracia. Versos 6 al 8 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre, oiga bien, de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, verso 8, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y dice el verso 9, me gusta, que cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Y eso es palabra de Dios. ¿Por qué Dios aborrece tanto la idolatría? Según C.S. Lewis, en el libro Cristianismo Mero o Cristianismo Puro o Mere Christianity, dice, el pecado le dice a Dios, no te necesito. Por eso es que Dios rechaza tanto la idolatría. Porque nosotros que existimos, dice el apóstol Pablo, que nosotros en él vivimos, nos movemos y somos, pero la idolatría pretende decirle a Dios que a él no lo necesitamos. Vemos al joven rico, ¿verdad? Que fue delante del Señor Jesús y quería seguirle. ¿Y sabe qué pasó? Que él tenía un ídolo. Marcos 10, 17 a 22 dice que se apartó de Cristo tristemente. ¿Por qué? Porque su afección estaba más en sus riquezas que en realmente Jesús. Mis hermanos y hermanas, llegando a la conclusión de esta transmisión, ¿cuál es aquella cosa, actividad o persona que está realmente ocupando la mayor afección de tu corazón? Hay un llamado que yo quiero hacerles, que nos hace la palabra del Señor, porque es que nosotros por muchos años hemos acusado a los religiosos tradicionales de su idolatría, pero no miramos hacia adentro y no nos damos cuenta que hay una idolatría que es más grande todavía que aquella idolatría que se expresa a una imagen o alguna escultura. El yo, el yo. Cuando el yo dirige nuestras decisiones, prioridades y valores en referencia a Dios, se convierte en un ídolo. No está mal eh, tener autoestima, pero el yo puede convertirse en un ídolo. La autoimagen, cuando yo me valoro según lo que otros ven en mí y no como Dios me define, entonces estoy convirtiendo mi autoimagen en un ídolo. Cuidar nuestra imagen no es malo. Pero cuando el deseo de aprobación pública define nuestro valor, hay idolatría. Yo me acuerdo cuando yo era director de alabanza, en mis principios, porque después tuve que morir a esos ídolos. Yo me acuerdo que yo me bajaba de dirigir la alabanza y le preguntaba a los muchachos, ¿cómo me fue? ¿Cómo estuvimos? Estaba más interesado en buscar la aprobación de ellos y de la gente que de Dios. Qué tristeza, ¿no? Luego me di cuenta, para los que son directores de alabanza, sabemos que el sufrimiento de un director de alabanza es cuando no llega el pianista o no llega el bajista.
Y yo tenía esa dificultad porque yo sufría, yo quería montar esas canciones tal como lo habíamos ensayado. Y un día cuando me faltó el bajista, el baterista, le dije al pianista, ven, agarré mi guitarra, comenzamos a cantar cánticos conocidos, himnos del himnario, coros conocidos, alabaré. Y ese día me di cuenta que la alabanza, la esencia de la alabanza no estaba en lo que yo haría con la banda, sino en traer ante Dios una alabanza sincera. El dinero, por supuesto, es bueno, es necesario el dinero para pagar las cuentas, pero cuando gobiernan nuestras decisiones y emociones, ha usurpado el trono de Dios. La seguridad financiera es algo que debemos trabajar por ello. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que nuestros corazones se aferren al dinero como escudo emocional, lo hemos convertido en un ídolo. La familia misma se puede convertir en un ídolo. Nosotros debemos tener como prioridad el cuidado de nuestra familia, pero cuando la absolutizamos, terminamos desplazando a Dios y colocamos la familia. Los hijos, para muchas madres, oh hijo, yo no podría vivir sin ti. Veo madres, ¿verdad? Que los hijos son esa devoción de ellas y no está mal. El asunto es cuando esos hijos desplazan a Dios del centro del corazón. La aprobación humana, cuando nosotros buscamos que todo lo que hagamos depende del qué dirán, hacemos del qué dirán un Dios. Las relaciones románticas pueden convertirse en un ídolo. Hay gente que no puede estar sola, que no puede estar tranquila, tiene que estar acompañada de alguien o tiene que tener a alguien, así no sea la voluntad de Dios, pero no puede estar sola. El éxito profesional, y van 9, les he mencionado 9 y les estoy compartiendo un resumen esto porque viene el llamado, porque usted necesita verse al espejo. Nosotros podemos trabajar con excelencia, pero cuando el éxito profesional define nuestro valor y quitamos a Dios del trono, ya no tenemos tiempo para Dios, ya no tenemos tiempo para la Biblia, porque tenemos que trabajar y tenemos que estudiar y tenemos que conseguir ese título y ese ascenso. Eso se convierte en nuestro ídolo. El ministerio. Yo les puedo confesar que uno de mis ídolos que han tenido que morir ha sido el ministerio. ¿Por qué? Porque llega un punto cuando trabajamos para Dios, pero alejándonos de Dios, el ministerio se convierte en un ídolo. O sea, nos subimos a predicar y hacemos las cosas realmente porque las sabemos hacer y no con el propósito único de glorificar al nombre de Dios. La tecnología, ahí ni siquiera voy a hablar mucho porque sabemos que la tecnología es buena, pero ¿cuántas personas han hecho de la tecnología, ni siquiera de la tecnología per se, sino de los avances de la tecnología? El entretenimiento, bendito sea Dios, cuántas personas son capaces de ver 4, 5, 6, 7, 8 episodios de una temporada de Lucifer o de cualquier serie de Blacklist o alguna de esas de Netflix, pero no es capaz de escuchar un mensaje de 30 minutos con paciencia. Yo no sé por qué a la gente le entra un salir al baño, un beber agua, una incomodidad, no puede estar tranquila. Pueden ver 200,000 TikToks, pero no pueden escuchar la palabra de Dios. El entretenimiento se convierte en un ídolo. La comodidad. Podemos vivir cómodos, pero cuando nosotros dejamos que todo lo que hagamos, lo que busca es conseguir nuestra propia comodidad, entonces eso está creando un corazón dividido en nuestras vidas. Y el control, el deseo de dirigir todo, estar en control de todo, fácilmente se puede convertir en un ídolo en nuestros corazones. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Empecé esta transmisión con los versos 23 y 24 de forma cantada de el Salmo, cuando David ora al Señor y le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El Señor nos manda en su palabra a amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y yo preguntaba al Señor hace unos días, ¿verdad? En oración, ¿cómo es que tú nos mandas a amarte? Porque el amor no puede ser una obligación. Mire lo que dice Marcos capítulo 12 verso 30. Dice, eh,
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿A qué es que nos manda el Señor? A que involucremos nuestro ser en obediencia. Porque el amar en la Biblia no es una emoción. El amar a Dios es una respuesta al amor de Dios. Nosotros no amamos al Señor automáticamente, ni amamos al Señor de manera independiente. Amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero. Yo sé que por ahí hay una canción muy pública y muy famosa que a la gente le gusta mucho, que si Dios no me amara y si no me librara, yo no yo le amaría como quiera. Bueno, yo de verdad amo a Dios y lo digo no por acusar a nadie. Amo a Dios porque Él me amó a mí primero. En mí no hay esa capacidad para amar a Dios. Mi inclinación como hombre pecador, aunque redimido, pero mi inclinación natural es no estar en las cosas de Dios. Mi inclinación natural es realmente dormir, entretenerme, tener mi propio placer, es decir, comer, dormir y no tener que trabajar. Eso serían las preferencias, pero el Señor nos manda a amarle. Y Dietrich Bonhoeffer, ese reconocido teólogo, nos dice esta frase que a mí me encantó: amar a Dios es morir a otros amores. Tremendo, porque eh, cuando nosotros amamos más a Dios, Él dice que no podemos compartir el amor hacia Él, porque Él tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer y a qué nos invita el Señor? Primero, reconocer el ídolo. Hay que reconocer y dejar que el Señor revela nuestros corazones. Salmo 139. Por eso es que yo le canto al Señor: examíname, oh Dios, prueba mi corazón, escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Número dos, arrepentirnos. Necesitamos volver a Dios, confesar nuestro pecado de que hemos colocado a otras personas, a otras actividades, a otras cosas por encima de Dios. Número tres, necesitamos destruir los ídolos. En 2 de Reyes 23-24 nos habla de que Josías, al encontrar los ídolos, los destruyó todos. Es decir, usted no puede acariciar esos ídolos, porque si los mantiene ahí, realmente, si mantiene esa afección de su corazón, ahí van a estar. Rendir el corazón al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 6:5. Número 5, reordenar el amor. Es decir, si amamos a Dios sobre todas las cosas, dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando Dios se ha colocado como primero en tu vida, todas las cosas caerán en su orden correcto. Y número 6, porque vamos a vivir con una lucha. No piense que esto es una varita mágica y que de buenas a primera vamos a tener una victoria rotunda y vamos a tener ahí el corazón libre de ídolos. No, realmente, mis hermanos, esto es una batalla constante y sonante en la que necesitamos continuamente venir y habitar en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que podamos entonces ir muriendo a esos ídolos que ocupan nuestros corazones. En Embajada de Gracia hemos empezado esta jornada de enseñanzas, de reflexión. Y una vez más, como le decía al principio, la idea es, número uno, que usted tenga su devocional personal cada mañana y pueda reflexionar en la presencia del Señor, dejar que Él ministre su corazón y los ídolos de sus corazones vayan siendo destruidos. Yo debo decirles que el ídolo no es necesariamente una cosa mala. El ídolo puede ser algo bueno que ocupa el lugar de Dios en su vida. Y obviamente yo puedo hacer una lista muy grande, pero solamente Dios puede revelar a su corazón lo que verdaderamente se está robando: la afección del Señor, el afecto que le corresponde al Señor. Hermanos, el próximo domingo en Embajada de Gracia voy a estar tocando un segundo obstáculo
de esos que obstruyen, que obstaculizan la gracia, la obra del Señor en nuestras vidas. Pero esta semana les invito para que lidiemos con los ídolos de nuestros corazones. Y ya cuando vengo delante de ustedes es porque yo también fui ministrado por el Señor y no puedo decir que lo haya alcanzado todo, pero estoy pidiendo al Señor que me permita, ¿verdad? Que siga escudriñando mi corazón y cualquier cosa que esté primero que Él es para abajo que va, en el nombre de Jesús. Esta camiseta, ¿verdad? Porque algunos se preguntarán qué significa Joma. Esta es la camiseta o una de las camisetas de la selección de Honduras y quise hacer honor a mis hermanos hondureños que yo sé que están mirando esta transmisión. Permítame orar al Señor. Padre, gracias por Jesucristo y gracias por la cruz. Y gracias por el Espíritu Santo y gracias por los hermanos, la comunidad de fe, tu palabra. ¿Cuántos recursos has provisto para nosotros para que al volver a ti, Señor, podamos vivir en una comunión íntima contigo? Como oraba el salmista, oramos que realmente examinen nuestros corazones, que examinen nuestros corazones, vea nuestros pensamientos y nos guíes, nos enseñes y nos permitas, Señor, renunciar a aquello que obstruye la gracia tuya en nuestras vidas. Examíname y conoce mi corazón. Pruébame y escudriñame, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno y guíame por el camino eterno. Que Dios te bendiga. Comparte esto, por favor. Que sea de bendición para tu vida y de las de muchas personas. Amén.